Bueno, muchachos, bienvenidos de nuevo aquí al canal, aquí con tu profesor Beto Worldwide, donde hablamos sobre all things English. Bueno, muchachos, el día de hoy te voy a hablar voy a hacer una serie de videos, una serie de dos videos rápidamente para explicar cuáles son los retos más grandes que los estudiantes de inglés enfrentan cuando estudian inglés en los Estados Unidos de América. Primero que nada, les voy a dar una razón de seis. Esta va a ser la primera parte, donde solamente voy a explicar tres y voy a tratar de darte ejemplos para que tú puedas entender cuáles son los retos más comunes que los estudiantes de inglés que estudian en los Estados Unidos enfrentan, ¿no? Y más por el momento, comencemos. La primera es que cuando los estudiantes de inglés empiezan a convivir en los Estados Unidos, empiezan a platicar más, empiezan a estar en su salón de clase, empiezan a conocer a sus nuevos amigos de otras culturas, de otros países, se empiezan a acostumbrar un poco más a la cultura, digamos, al ambiente estadounidense. Cuando salen del salón de clase, la primera cosa que ellos siempre se encuentran es que los nativos hablan muy rápidamente. Hay una velocidad o es un fast-paced native speech, ¿no? Que es una velocidad a la hora de hablar en inglés. ¿Por qué muchos estudiantes se enfrentan mucho con este reto? Porque muchos estudiantes de inglés creen que los estadounidenses, los que son los de a pie, los que viven el día a día, algunos de ellos muchos estudiantes tienden a pensar que por el hecho de que son estadounidenses, ellos creen que por este hecho ya se les infiere de que son nativos y por ende deben de hablar a una velocidad mucho más lento para que ellos puedan entender, pero lo que los estudiantes a veces no logran comprender, o sí lo comprenden, pero hay un choque cultural muy fuerte, es de que los nativos no son profesores de inglés. Ellos simplemente van al día trabajando y hablan de la manera como hablan, ¿no? Normalmente. Entonces, por este hecho, muchos estudiantes de inglés que son extranjeros, que van a Estados Unidos, se frustran, se estresan, sienten unos retos así bastante gruesos, ¿no? Porque pues te dan cuenta de que su inglés, como que los demoraliza, porque sienten que su inglés no es muy bueno, de que no tienen el nivel correcto para comunicarse con los nativos o con los hablantes nativos del idioma inglés, etcétera. Y este no es el caso, muchachos, que no se den por vencido, que no sientan que no pueden hablar en inglés, porque la verdad es que ese no es el caso. Aquí la diferencia es de que si no puedes entender una velocidad más rápida de comunicación en inglés, quiere decir que te falta un poco más. Estás en buen camino, porque estoy seguro que al menos tú estando en los Estados Unidos estudiando inglés, puedes tener la facilidad de comunicación y puedes entender ciertas palabras, pero aún así, aunque no logres como atraparlas o entenderlas así al 100%, no significa que no sepas nada. Simplemente te faltan más horas de entrenamiento y de sumergimiento y más tiempo en el ambiente anglosajón, el ambiente angloparlante, para que puedas tú ahora dominar no solamente lo que escuches, entender lo que escuches, pero también poder responder a la misma velocidad que los estudiantes, que una persona de habla de cría en inglés como habla materna, ¿no? O como primera lengua. Entonces, eso es un reto muy común que los estudiantes de inglés en Estados Unidos se enfrentan. El segundo es muy común, slangs. Y esto creo que viene con la velocidad, ¿no? De hablar en inglés, que muchos estadounidenses tienden a hablar con slangs. Ejemplo de slangs puede ser una expresión como ain't. Es una forma gramatical muy informal que se utiliza muchísimo. La expresión ain't, ain't, significa, es una forma negativa en varias formas, ¿no? Puede ser pasado simple, la forma negativa del pasado simple, presente simple, futuro, going to, etcétera. Entonces, a esas maneras de hablar, aunque son gramaticalmente incorrectas en la práctica, en la cotidianeidad, en el aspecto cotidiano de comunicación, se utiliza muchísimo. Quizás no en ambientes más formales, en un hospital, digamos un hospital, una universidad o una corporación o en una oficina, pero sí definitivamente en trabajos que son blue collar o que son trabajos que son, digamos, no calificados. Yo le diría hay que trabajos calificados y trabajos no calificados. En los empleos no calificados, en inglés se dice blue collar,
como el color azul, blue collar, como collar, ¿no? Como un collar, blue collar, que significa son trabajos no calificados. Y en ese tipo de ambientes se tiende a hablar mucho más slang, porque pues la gente para tener ese tipo de empleos no se requiere tanta educación académica o preparación académica. Por ejemplo, cocineros, trabajar en la construcción, no sé, trabajos que no se requieran tanta preparación académica, que se pueda aprender en el trabajo. Entonces, por ende, muchos slangs se utilizan y muchos estudiantes también se frustran y eso es un reto muy grande para ellos porque realmente quieren aprender, pero a la vez no saben si aprender eso es lo correcto o no y se frustran mucho. Entonces, este es un reto muy común entre los estudiantes. Y ya por último, algunos ciertos aspectos culturales, ¿no? Únicos en los Estados Unidos. Esto yo le llamaría como cultural nuances. En inglés se dice cultural nuances. ¿Qué es un cultural nuance? Pues básicamente son aspectos de la cultura que hacen único o que diferencian, que se diferencian de otras culturas a otro, ¿no? Por ejemplo, en la cultura hispanohablante hay mucha cercanía, hay mucho abrazo, hay mucho beso, hay mucho saludo, hay mucho bla, 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 mucha parla, se habla mucho, se expresa mucho, pero en un ambiente en los Estados Unidos anglosajón, hay una manera un poco más reservada, no diría fría, porque los estadounidenses no son fríos, simplemente son más reservados, no tienen tanta confianza en comunicación con extraños, no se dan besitos. De hecho, incluso en los Estados Unidos me atrevería a decir que si tú no conoces a la persona e intentas darle un besito a la hora de conocerte, esa persona puede interpretarse como algo negativo, un acoso o algo así. Entonces hay que tener mucho cuidado. Ese tipo de cultural nuances. Por ejemplo, otro ejemplo es el lenguaje corporal. Muchos estadounidenses les gusta hablar directamente, pero siempre mantener una distancia. Hay un libro, hay una lección de un tema que yo estudié cuando yo estudié en los Estados Unidos. Hablaba sobre creo que eran los 7 diferentes tipos de distancias y cada distancia representaba un estado emocional. Entonces, cuando hay una distancia muy lejana, quiere decir que es una distancia de que tú no conoces a la persona, pero cuando hay una distancia muy cercana en los Estados Unidos, que eso quiere decir una confianza. Ahí existe una confianza, una manera más como más confidencial de platicar con esa persona. Entonces, body language, distancia, es muchísimo más empleado en los Estados Unidos. Es de hecho lo que se espera a la hora de comunicación y por ende muchos estudiantes de países, precisamente hispanohablantes o de habla latina, ¿no? Francés, italiano, español, portugués, son culturas en las que existe mucha esa cercanía o esa aproximación. Y por ende puede haber un aspecto cultural ahí bastante chocante con respecto a la forma en cómo lo ve el estadounidense típico, ¿no? O tradicional o de a pie, que no se siente con esa confianza porque no está acostumbrado a eso. Entonces, en ese sentido, eso puede ser un desafío muy grande. Y por último, y no menos importante también, la administración del tiempo, la valoración del tiempo, la percepción del tiempo. Eso es un ejemplo, la verdad que a mí, incluso a muchas personas que incluso que son hijos de estadounidenses que nacieron, o sea, son hijos de inmigrantes, por ejemplo, mexicanos que nacieron en Estados Unidos, el aspecto del tiempo también puede ser una influencia de los padres, porque incluso aunque algunos chicos sean estadounidenses, tienen a veces ese problema del tiempo, ¿no? Eso es en menor medida, ¿no? Porque al fin y al cabo, los chicos que nacieron en los Estados Unidos, que son de padres inmigrantes mexicanos, por ejemplo, pues son muy estadounidenses y entienden el concepto del tiempo. Pero muchos estudiantes que son inmigrantes, que vienen y estudian en los Estados Unidos, estudian inglés, a veces hay personas de ciertos países que no entienden el valor del tiempo, llegan tarde a sus clases, comprenden de que, bueno, no pasa nada, 5 minutos. Existe esa relajación con respecto al tiempo y en los Estados Unidos, pero sobre todo cuando uno va a sus clases, no se ve muy bien eso de llegar tarde. No, no, no se ve muy bien. De hecho, no, sí, la gente llega tarde y todo, pero no es tan común llegar tarde porque se ve mal, ¿no? Entonces, esto puede puede crear un desafío muy grande al estudiante. ¿Por qué? Porque a veces existen cosas o sea, tiempo, un ejemplo del tiempo, ¿no? Digamos que un estudiante
extranjero, ¿no? Se reúne con un tutor. La sesión empieza a las 3 de la tarde. La sesión es de 3 a 3 y media de la tarde. Entonces el estudiante, cuando se va a reunir con su tutor, resulta que el estudiante llega 15 minutos tarde a una sesión de tutorías de 30 minutos. ¿Ustedes qué creen que va a hacer el profesor o el tutor estadounidense? ¿Le va a otorgar los 30 minutos del tiempo que se había acordado anteriormente? ¿O creen que solamente les va a dar 15 minutos? Bueno, durante la primera interacción, y existe este pequeño error, el estadounidense directamente le va a decir, no te preocupes, puedes tomar la sesión, solo que ten en cuenta que a las 3:30 estoy terminando. Entonces, por ende, el estudiante extranjero se siente, lo toma personal o se siente ofendido porque el valor del tiempo para él, llegar tarde, no se ve tan mal, pero entonces, por ende, espera un entendimiento, una comprensión de por qué esta persona llegó tarde. O sea, por ejemplo, mi familia tuvo un problema, me llevaron, lo que sea. Para el estadounidense, no le entienden, no le importa, porque ellos entienden en el concepto de profesionalidad, ¿no? Tiempo, el tiempo es dinero, valoro mi tiempo en casos extremos, extremos de emergencia. Si llegaré tarde o pediré permiso o te cancelaré con anticipación, pero no siempre es el caso, ¿no? Usualmente ellos siempre llegan más a tiempo, temprano. Entonces, por ende, eso puede crear un desafío igual cultural, donde el estudiante se puede sentir hasta menos, decir, bueno, mira, no pertenezco a esa sociedad o no me gusta, y esto puede caer en detrimento del aprendizaje del idioma inglés para el estudiante. Pero muchachos, eso sería todo por el momento, por el día de hoy. Vamos a por la parte número 2. Dale clic si no te has suscrito al canal y pues nos vemos para la próxima. ¿Ok? Bye bye.